Vamos a hablar sobre apalancamiento, que resulta ser un recurso muy válido para aumentar los rendimientos para la empresa. Básicamente hay tres tipos. Vamos a analizar cada uno de ellos, ¿sí? por aparte. Vamos primero a ver qué es el apalancamiento, y dice que es el resultado del uso de activos o fondos de costo fijo para aumentar los rendimientos para los dueños de la empresa. Y por lo tanto, a mayor grado de apalancamiento, mayor rendimiento y riesgo. Y a menor grado de apalancamiento, menor rendimiento y riesgo. Entonces, vamos, como les decía, hay básicamente tres tipos de apalancamiento. Tenemos el operativo, el financiero y el total. El apalancamiento operativo básicamente se genera o proviene de las ventas. Vamos a con los ejercicios que veremos seguida la presentación, vamos a ver cómo es que funciona esto. Y el apalancamiento financiero, también a partir de este desglose, ya es propiamente o inicia a partir de la utilidad de operaciones de la UAI, pero considerando los diferentes gastos, impuestos, pagos de dividendos si es necesario, para llegar hasta una utilidad por acción, o que sería lo mismo que la UPA. Y el apalancamiento total pues viene de una combinación de ambos, tanto del apalancamiento operativo como del financiero. En el caso del apalancamiento operativo, es el método de planeación financiera que tiene por objeto medir el riesgo de operación al aprovechar la utilización de costos fijos operativos de una empresa para aprovechar al máximo los resultados de los cambios en las ventas sobre las utilidades de operación. Y entonces, ¿qué es un riesgo de operación? Dice que es el peligro o inseguridad de no poder o no estar en condiciones de cubrir los costos fijos de operación de la empresa. Las fórmulas que utiliza básicamente son estas, en donde vamos a tener ya en la nomenclatura AO, apalancamiento operativo, la Q, las unidades vendidas, la P, el precio de ventas, CV, costo variable unitario, CF, costos fijos totales, y la Y, la utilidad antes de intereses e impuestos. Pero esto lo vamos a ver con mayor detalle y claro su funcionamiento e interacción en los diferentes ejercicios. En el caso del apalancamiento financiero, dice que es el método financiero que tiene por objetivo medir el riesgo financiero de intereses sobre préstamos para maximizar las utilidades netas de una empresa por los efectos de los cambios con las utilidades de operación. Entonces, ¿qué es un riesgo financiero? Es el peligro o inseguridad de no poder o no estar en condiciones de cubrir los costos financieros por intereses sobre préstamos de la empresa. Y de igual manera tenemos las diferentes fórmulas, en donde AF es el apalancamiento financiero, la Y, la utilidad antes de intereses e impuestos, IF, intereses financieros, y la UPA, la utilidad por acción. Llegamos al apalancamiento total, que es el método de planeación financiera que tiene por objetivo medir el riesgo total al proyectar el resultado de los cambios en las ventas sobre las utilidades por acción de la empresa. Y definimos igual que es el riesgo total. Es el peligro o inseguridad de no poder o no estar en condiciones de cubrir los costos fijos de operación y financieros por intereses sobre préstamos de la empresa. Y de igual manera, y ya para finalizar, tenemos las diferentes fórmulas que seguidamente las vamos a revisar con los ejercicios que les tengo preparados. Donde AT, apalancamiento total, Q, utilidades vendidas, P, precio de venta, CV, costo variable unitario, CF, costos fijos totales, IF, intereses financieros, UPA, utilidad por acción, y la Y, la utilidad antes de intereses e impuestos. Bien, ahora ya repasando con los ejercicios, repasemos otra vez el concepto de apalancamiento, que se refiere a los efectos que tienen los costos fijos sobre el rendimiento que ganan los accionistas.
Y por costos fijos se quiere decir costos que no aumentan ni disminuyen con los cambios en las ventas de la compañía. Las empresas tienen que pagar estos costos fijos independientemente de que las condiciones del negocio sean buenas o malas. Estos costos fijos pueden ser operativos, como los derivados de la compra y la operación de la planta y el equipo, o financieros, como los costos fijos derivados de los pagos de deuda. Por lo general, el apalancamiento incrementa tanto los rendimientos como el riesgo. Bien, ya les comentaba que veamos un formato general del estado de resultados y tipos de apalancamiento, donde vamos a tener el apalancamiento operativo, que básicamente va desde el ingreso por ventas hasta los gastos operativos. Eso indudablemente nos va a dar como resultado las utilidades antes de intereses e impuestos, la UAI, y después de ahí, menos los intereses, menos impuestos, menos dividendos, van a haber ganancias disponibles para los accionistas comunes, o lo que es la ganancia por acción, o la UPA, ¿verdad? En este caso GPA o la UPA, ya propiamente del apalancamiento financiero. Y ambos constituyen lo que podría ser el apalancamiento total. Bien, nuevamente veamos estas definiciones importantes. El apalancamiento operativo se refiere a la relación entre los ingresos por ventas de la empresa y sus utilidades antes de intereses e impuestos, o utilidades operativas. Cuando los costos de operación, como los costos de bienes vendidos y costos operativos, son fijos en buena medida, pequeños cambios en los ingresos traerán consigo cambios mucho mayores en la UAI. El apalancamiento financiero tiene que ver con la relación entre las utilidades antes de intereses e impuestos de la empresa y sus ganancias por acción común. Es posible ver en el estado de resultados que las deducciones tomadas en la UAI para obtener las GPA incluyen el interés, los impuestos y los dividendos preferentes. Desde luego, los impuestos son variables, ya que aumentan y disminuyen con las utilidades de la empresa, pero los gastos por intereses y dividendos preferentes normalmente son fijos. Cuando estos rubros fijos son grandes, es decir, cuando la empresa tiene mucho apalancamiento financiero, cambios pequeños en la UAI producen grandes cambios en las GPA. El apalancamiento total es el efecto combinado del apalancamiento operativo y el financiero. Se refiere a la relación entre los ingresos por ventas de la empresa y sus GPA. Antes de examinar tipos de apalancamiento, primero se estudiará el análisis del punto de equilibrio, el cual establece el fundamento de los conceptos de apalancamiento al mostrar los efectos de los costos fijos en las operaciones de la compañía. Bueno, son temas que van muy relacionados, el apalancamiento y el punto de equilibrio. Pero específicamente punto de equilibrio no vamos a entrar tanto en profundidad porque es un tema que ya vimos específicamente en uno de los videos. Este tema lo vamos a ver rapidito porque ya lo hemos analizado. Entonces, el análisis del punto de equilibrio indica el nivel de operaciones que se requiere para cubrir todos los costos y permite evaluar la rentabilidad relacionada con diversos niveles de ventas. Se conoce también como análisis del costo, volumen y utilidad. Y el punto de equilibrio operativo es el nivel de ventas que se requiere para cubrir todos los costos operativos. El punto en que la UAI es igual a cero. En otras palabras, no hay ni pérdidas ni ganancias. Bien, y la nomenclatura que normalmente se utiliza, aunque ya hemos visto que esto puede variar dependiendo del autor o el país. La P, precio de venta por unidad; Q, cantidad de ventas en unidades; CF, costo operativo fijo por periodo; CV, costo operativo variable por unidad. Bien, y si aplicáramos esta representación algebraica a lo que ya veníamos analizando de estado de resultados, vamos a tener que hay ingresos por ventas, que eso es igual a P por Q, los costos operativos fijos, que es CF, costos operativos variables, que es el costo variable por la cantidad, y esto nos da una utilidad antes de intereses e impuestos, una UAI. Entonces, si sustituimos estos cálculos o si planteamos los cálculos algebraicos que teníamos como una fórmula para determinar las utilidades antes de intereses e impuestos, podríamos verlo como se representa en la siguiente ecuación.
Entonces tendríamos que la Y es igual a P por Q menos el costo fijo menos el costo variable por la cantidad. Simplificamos esa ecuación hasta obtener una ecuación ya por todos y todas conocida, que es la fórmula simple para obtener el punto de equilibrio en unidades. Y claro, Q sería el punto de equilibrio de la empresa. Entonces vamos a ver un ejemplo. Suponga que Cheryl Posters, una pequeña tienda de afiches, tiene costos operativos fijos de 2.500. Su precio de venta por unidad es de $10 y sus costos operativos variables de 5 por afiche. Al aplicar la fórmula que acabamos de ver, entonces tenemos que con estos datos hacemos la sustitución y tenemos que la empresa necesita vender para llegar a punto de equilibrio 500 unidades. Entonces, a nivel de ventas de 500 unidades, las Y de la empresa deberían ser iguales a 0. Es decir, apenas se cubren los diferentes costos. La empresa tendrá una Y positiva para ventas mayores a 500 unidades y una Y negativa o pérdida para ventas menores de 500 unidades. Y esto se confirma en este ejemplo que estamos analizando, sustituyendo los valores mayores y menores. Es decir, ahí se pueden jugar con estos valores hasta ya ir conociendo cuánto sería lo ideal o incluso cuánta utilidad podría haber a un determinado nivel de producción o nivel de ventas. Bien, esta tabla es sumamente interesante porque nos habla sobre la sensibilidad del punto de equilibrio operativo a los incrementos de las principales variables de equilibrio. Por ejemplo, ¿qué pasa si hay un incremento de costos operativos fijos? Indudablemente el efecto en el punto de equilibrio es que aumenta. En el precio de venta por unidad, un incremento va a significar una disminución en el efecto en el punto de equilibrio operativo. Y un incremento del costo operativo variable por unidad va a significar un aumento en el efecto en el punto de equilibrio operativo. Y las disminuciones en cada variable presentada producirán el efecto opuesto. Es decir, si sucede lo opuesto en las variables, va a suceder lo opuesto según se está indicando en el efecto del punto de equilibrio. Bien, retomando el ejemplo que ya vimos, el de Cheryl Poster, donde teníamos, por ejemplo, costos operativos fijos de 2.500, teníamos precio de venta por unidad de 10 y también teníamos costos variables por unidad de 5. ¿Sí? Ese es el ejemplo inicial. Pues veamos lo que dice por acá, que esta empresa va a efectuar o va a valorar el efecto de varias opciones. El primero, el incremento de los costos operativos fijos de 3.000, es decir, del primer ejemplo, como lo vemos en este punto 1, se van a aumentar los costos fijos en 3.000. La segunda opción, el aumento del precio de venta por unidad de $12.5. El 3 es el incremento de los costos operativos variables por unidad de $7.5 y la 4, la implementación simultánea de estos tres cambios, es decir, van a aumentar las diferentes variables. ¿Qué va a pasar? Que para el primer punto de equilibrio se van a necesitar 600 unidades, para el segundo 333, o sea 334 unidades. Esto incluye aumentar el precio de las unidades. El punto 3 son 1.000 unidades, ya de por sí con solo ese incremento ya lo podemos descartar. Y el último es 600 unidades, pero también conlleva el aumento de costos fijos, ¿verdad? Que el aumento propiamente del costo variable y del precio. Pero vean que es igual al punto 1. El punto 1 lo que estaría conllevando, que también es discutible, un aumento de costos fijos. Bueno, pues si esos costos fijos ayudan a la producción, recordemos que el aumento de costos fijos, los costos fijos se diluyen ante aumentos de la producción, y todo lo contrario, se vuelven una carga directa si tenemos
producciones muy bajas. Entonces ya usted decide cuál de esas opciones podría escoger, ya es un poco su estilo de administración, pero yo siempre he pensado que cambios bruscos, sobre todo en el precio, pueden ser contraproducentes, sobre todo si usted no es líder en el mercado, o bien si tiene muchísima competencia, esto lo puede ayudar a perder bastante de lo que tiene ganado en el mercado. Y ya para cerrar, una explicacióncita que viene en el libro: si se comparan los puntos de equilibrio operativo resultantes con el valor inicial de 500 unidades, se puede ver que los incrementos de los costos en las acciones 1 y 3 elevan el punto de equilibrio, en tanto el aumento de los ingresos en la acción 2 lo disminuye. El efecto combinado del incremento de las tres variables, la acción 4, también produce un aumento en el punto de equilibrio operativo. Bien, veamos otro ejemplo, pero acá lo que estamos buscando es el tiempo. Dice que Rick Polo está considerando instalar un dispositivo nuevo de ahorro de combustible en su automóvil. El costo instalado del dispositivo incluye un pago inicial de $240 más un cargo mensual de 15. En cualquier momento puede suspender el uso del dispositivo sin penalización alguna. Rick estima que el dispositivo reducirá su consumo mensual promedio de gasolina en un 20%, lo cual, suponiendo que el kilometraje mensual se mantiene constante, se traduce en ahorros mensuales de $28. Él plantea conservar el auto por 2 años y desea determinar si le conviene mantener instalado el dispositivo de su vehículo. Para evaluar la factibilidad financiera de la compra del dispositivo, Rick calcula el número de meses que tardará en llegar al punto de equilibrio, es decir, donde no hay pérdida ni ganancia. Si se hace que el costo instalado de 240 representa el costo fijo, los ahorros mensuales de 28 representan el beneficio, P, y el cargo mensual de 15 representa el costo variable, y luego se sustituye estos valores en la ecuación del punto de equilibrio, es decir, la ecuación 1.3. Se obtiene que va simplemente a dividir los 240 entre el resultado de 28 menos 15. Eso va a ser igual a 240 dividido entre 13, y el resultado va a ser 18.5 meses. Entonces vean que básicamente es planteamiento de la fórmula, pero les puede dar también otros resultados. Como el costo del dispositivo de ahorro de combustible se recupera en 18.5 meses, un periodo menor a los 24 meses que Rick planea conservar el automóvil, es recomendable instalar el dispositivo. Bien, ahora sí, ya llegamos a apalancamiento operativo y vamos a ver cómo interactúa con el punto de equilibrio. Pero repasemos que apalancamiento operativo es el uso de los costos operativos fijos para acrecentar los efectos de los cambios en las ventas sobre las utilidades antes de intereses e impuestos de la compañía. Y vamos a ver un ejemplo. Con base en los datos de Cheryl Poster, precio de venta P igual 10 por unidad, costo operativo variable CV igual 5 por unidad, costo operativo fijo CF 2500. Vamos a ver, dice, bueno, esta es una gráfica que no analizamos, pero en el material sí se presenta. Si tienen alguna duda me la pueden referir sin problema. Dice, las anotaciones adicionales sobre la gráfica indican que cuando las ventas de la empresa aumentan en 1000 a 1500 unidades, es decir, que pasa de Q sub 1 a Q sub 2, su Y aumenta en 2500 a 5000. Esto ya lo vamos a ver en el estado de resultados, que es básicamente lo mismo de la Y sub 1 a Y sub 2. En otras palabras, un incremento del 50% de las ventas de 1000 a 1500 unidades produce un aumento del 100% en la Y. Entonces vean cómo, y mucho de esto es efecto de los costos fijos. Entonces ya lo vamos a ver en estado de resultados cómo funciona. Entonces en el caso 1, un incremento del 50% de las ventas de 1000 a 1500 unidades ocasiona un aumento del 100% de las utilidades antes de intereses e impuestos de 2500 a 5000. Y el caso 2, una disminución del 50% de las ventas de 1000 a 500 unidades ocasiona una disminución del 100% en las utilidades antes de intereses e impuestos. Es decir, vamos a ver cómo funciona
o cuáles son los resultados si hay un aumento del 50% de las ventas y en el mismo caso si hay una disminución del 50% de las ventas. Bueno, y con eso se ve cómo el apalancamiento operativo funciona en ambas direcciones. Cuando una empresa tiene costos operativos fijos, el apalancamiento operativo está presente. Un aumento en las ventas provoca un incremento más que proporcional en la Y, una baja en las ventas provoca una disminución más que proporcional también en la Y. Bien, y vamos a verlo en esta tablita que es la Y para varios niveles de ventas. Como les decía, el caso 1, el caso 2, donde hay aumento en las ventas, es decir, se estaría pasando de vender 1000 unidades a vender un 50% menos, que serían 500 unidades, o un 50% más, que serían 1500 unidades. En el caso de ingresos por ventas, nos está diciendo que va a ser la multiplicación de las ventas en unidades por el precio unitario de venta. Entonces sería 500 por 10, 1000 por 10 y 1500 por 10, dando respectivamente 5000, 10000 y 15000. De igual manera, los costos operativos variables, sabemos que los costos operativos variables los tenemos en 5 por unidad. Entonces, de igual manera, dividimos las ventas por los 5 que va a costar cada unidad y vamos a tener respectivamente 2500, 5000 y 7500. Los costos operativos fijos son los mismos, si lo ven, en todos los casos son los mismos, entonces es lo que les explicaba. Básicamente va a estar estos aumentos en las utilidades y estas variaciones sobre todo van a estar fundamentadas en el aumento de las ventas y en los costos operativos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver que en un aumento de pasar de 1000 a 1500 unidades en ventas, vamos a tener el doble de variación en el tema de las utilidades. O sea, lo esperable debería ser que también aumentaran en un 50%, pero por los efectos de los diferentes costos, más bien van a aumentar o disminuir, según sea el caso, en el caso de la disminución en ventas, en un 100%. Bien, ya podemos introducirnos a lo que es la medición del grado de apalancamiento operativo o el GAO, que dice que es una medida numérica del apalancamiento operativo de las empresas. Se determina con la siguiente ecuación: cambio porcentual en la Y entre el cambio porcentual en las ventas. Lo vimos que en la Y era del 100, según el caso anterior, y en el de las ventas era de 50. Vamos a bajar por acá, sustituyéndole precisamente. Para ambos casos vamos a tener que vamos a tener un grado de apalancamiento del 2.0 en ambos casos. ¿Y cuál es la medida para saber si esto está bien o está mal? Dice que como el resultado es mayor que 1, existe apalancamiento operativo. Entonces, lo ideal es que entre mayor sea, entre más se despegue o mayor sea que 1, el apalancamiento o bien el resultado es mejor. Bien, tenemos otra forma de llegar al mismo resultado, pero este es el GAO pero a un nivel de base de ventas. Entonces ya sabíamos, según los datos anteriores, que estábamos buscando, por ejemplo, el GAO a 1000 unidades. Sustituimos los datos en la ecuación y vean que llegamos al mismo dato, al 2.0. Entonces es otra forma para generar efectivamente el mismo valor. Veamos los costos fijos y el apalancamiento operativo. Dice que los cambios en los costos operativos fijos afectan significativamente el apalancamiento operativo. En algunas ocasiones las empresas alteran la mezcla de los costos fijos y variables de sus operaciones. Y esto alterar no es que suena mal o debemos verlo con una connotación mala, sino más bien que tienen que ir ajustando lo que deben hacer en beneficio de la empresa, siempre en buenos términos y buenas prácticas.
Suponga que Cheryl Poster intercambia una parte de sus costos operativos variables por costos operativos fijos por medio de la eliminación de comisiones y el incremento de los salarios de ventas. Este intercambio ocasiona una reducción del costo operativo variable por unidad de 5 a 4.5 y un aumento de los costos operativos fijos de 2.500 a 3.000. La tabla 1.5 representa un análisis como el de la tabla 1.4. Ahí las tablitas y demás están numeradas para que ustedes puedan trazarlo, incluso en el PDF que ya les dejé, o bien me lo pueden pedir al correo y con gusto se los envío. Pero considerando estos nuevos costos, aunque las Y de 2.500 al nivel de ventas de 1.000 unidades son iguales que antes del cambio en la estructura de los costos operativos, la tabla 1.5 muestra que la empresa aumentó su apalancamiento operativo al incrementar sus costos operativos fijos. Y entonces vamos a sustituir esos valores simplemente para ver el grado de apalancamiento operativo al nivel de ventas de 1.000 en el mismo ejemplo, y en este caso cambiando esa variable de 4.5, o mejor dicho de 5 a 4.5, y vamos a ver que efectivamente por un tema de costo operativo variable estaríamos teniendo un mejor grado de apalancamiento operativo, pasando a 2.2. Entonces, si se compara este valor con el grado de 2.0 antes del cambio para incrementar los costos fijos, es evidente que a mayores costos operativos fijos de la empresa en relación con los costos operativos variables, mayor será el grado de apalancamiento operativo. Bien, ahora vamos a conversar sobre apalancamiento financiero. Dice, se debe a la presencia de los costos financieros fijos que la empresa debe pagar. Si lo vemos en la primera tablita que vimos, en la 1.1, se puede definir el apalancamiento financiero como el uso de los costos financieros fijos para acrecentar los efectos de los cambios en las utilidades antes de intereses e impuestos sobre ganancias por acción de la empresa. Los dos costos financieros fijos más comunes son los intereses de deuda, los dividendos de acciones preferentes. Estos costos deben pagarse sin importar el monto de las Y disponibles para pagarlos. Y veamos este ejemplo de Chen Food. Una pequeña empresa de alimentos asiáticos espera Y de $10.000 para el año en curso. Posee un bono de $20.000 con tasa de interés cupón del 10% anual y una emisión de 600 acciones preferentes en circulación de $4 dividendo anual por acción. Además, tiene 1.000 acciones comunes en circulación. El interés anual del bono es de 2.000, que es igual a 0.10 por 2.000, son 10%. Los dividendos anuales de las acciones preferentes son de 2.400, 4 por acción por 600 acciones. Y vamos a ver cómo se representa eso en esa tabla. Correspondiente a los niveles de Y de 6.000, 10.000, 14.000, suponiendo que la empresa se encuentra en el nivel fiscal del 40%. Se muestran dos situaciones. Un incremento del 40% en la Y, de pasar de 10.000 a 14.000, produce un aumento del 100% en las ganancias por acción, de 2.4 a 4.80. Y el caso 2, una reducción del 40% en la Y, pasar de 10.000 a 6.000, produce una disminución del 100% en las ganancias por acción, de 2.4 a 0. Bien, aquí está la tabla 1.6, que es las GPA para variación de los niveles de la Y. Bueno, entonces, para el caso 2 y el caso 1, ambos con una variación del 40%, donde se pasa de 10.000 a 6.000 y de 10.000 a 14.000. Sabemos que los intereses ya nos los están indicando, que es el 10% o el 0.10 de 20.000. La utilidad neta antes de impuestos es un subtotal, ¿verdad? Los 6.000 menos los 2.000, así sucesivamente. Y tenemos que calcular el 40% de esa utilidad neta antes de impuestos, que serían, vamos a ver, los 4.000 por el 0.40, igual que los 8.000 y los
12.000, dando respectivamente 1.600, 3.200 y 4.800. La utilidad neta después de impuestos simplemente es tomar la utilidad neta antes de impuestos y restarle los impuestos, siendo 4.000 menos 1.600, así sucesivamente para los otros cálculos, dando 2.400. Y los dividendos de acciones preferentes son los mismos en los tres cálculos. ¿Por qué? Porque nos está indicando que son $4 por 600 acciones que están emitidas. Entonces darían 2.400, lo que corresponde a dividendos de acciones preferentes. Bien, y a la utilidad neta después de impuestos, que serían precisamente estos 2.400, 4.800 y 7.200, le voy a restar los dividendos de acciones preferentes, es decir, 2.400 menos 2.400, 4.800 menos 2.400 y 7.200 menos 2.400 da ganancias disponibles para los accionistas en primera instancia de 0, de 2.400 y de 4.800. Y ahora nos resta calcular las ganancias por acción, en donde ya vimos este 0 es precisamente las ganancias disponibles para los accionistas comunes, y los 1.000, que son los denominadores de estos cálculos, son las 1.000 acciones comunes que se emitieron. En el primer caso podemos ver que efectivamente se está pasando de una ganancia por acción de 2.4 a 0 ante la disminución que está generada arriba, ¿verdad? O mejor dicho, de pasar de una Y de 10.000 a 6.000 y de pasar de una Y de 10.000 a 14.000. ¿Eso qué va a significar? En este caso se pasaría de 2.4 a dólares a nada en la primera situación, y en la segunda se pasaría de 2.4 a 4.80. En ambos casos hay una variación del 100%. Entonces, podemos ver que el efecto del apalancamiento financiero es tal que un incremento en la DUI de la empresa ocasiona un aumento más que proporcional en las ganancias por acción de la empresa, en tanto que una reducción de la DUI ocasiona una disminución más que proporcional en la GPA. Entonces se cumple la teoría. Y en la medición del grado de apalancamiento financiero, es una medida numérica del apalancamiento financiero de la empresa. La siguiente ecuación representa un método para obtenerlo: el cambio porcentual en GPA entre el cambio porcentual en la Y. Siempre que el cambio porcentual de la GPA derivado de un cambio porcentual específico de la Y es mayor que este último, existe un apalancamiento financiero. Eso significa que siempre que el GAF es mayor que 1, existe apalancamiento financiero. Y precisamente sustituyendo esos valores en la tabla que acabamos de ver, hacemos las divisiones y vemos que en ambos casos el cociente es mayor que 1, así que existe apalancamiento financiero. Cuanto mayor sea este valor, mayor será el grado de apalancamiento financiero. Vamos a ver este ejemplo de finanzas personales que nos va a ayudar un poco a entender mejor el tema. Shanta y Ravi Chandra, un matrimonio sin hijos, desean evaluar el efecto de un préstamo adicional a largo plazo sobre su grado de apalancamiento financiero. Los Chandra tienen actualmente 4.200 disponibles después de cubrir todos sus gastos operativos mensualmente para vivir. Antes de realizar los pagos mensuales de préstamos, actualmente tienen una obligación por pago de préstamos del orden de 1.700 y están considerando la compra de un automóvil nuevo, el cual generaría un incremento mensual de 500 en su pago total mensual de préstamos, que de esta forma ascendería de 2.200, es decir, pasarían esas obligaciones de 1.700 a 2.200. Como una gran parte de los ingresos mensuales de Ravi son comisiones, los Chandra consideran que los 4.200 mensuales que tienen disponibles actualmente para pagar sus préstamos podrían aumentar o disminuir en un 20%. Para evaluar el efecto potencial del préstamo adicional sobre su apalancamiento financiero, los Chandra calculan su GAF tanto para los pagos actuales de préstamos 1.700 como para los propuestos 2.200. ¿Cómo siguen?
considerando los 4.200 disponibles como base y el 20% de variación, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que en el grado de apalancamiento financiero actual hay un disponible para el pago del préstamo de 4.200, más ese 20% tendría 5.040 disponibles. Tienen un préstamo o tienen que pagar ese préstamo de 1.700, ¿sí? Que eso se mantendría, ¿de acuerdo? Sería como, bueno, es el GAF actual, pero recuerden que hay una variación. Calculando lo que tienen actualmente disponible para el préstamo más ese 20%, igual siguen con ese disponible aproximado o propuesto de 5.040, pero los préstamos pasarían, o sea, habría un aumento de $500 y pasarían los pagos del préstamo de 1.700 a 2.200. Bien, y si hacemos ese subtotal o ese disponible después del pago del préstamo, tendríamos en este caso 4.200 menos 1.700 da 2.500 en este actual. Y 5.040 menos 1.700 da 3.340. Eso conlleva una variación del 33.6%. ¿Sí? Y aquí utilizan la fórmula de variación, que a mí me la enseñaron así. Nuevo menos viejo entre viejo. El nuevo en este caso sería 3.340 menos 2.500, que sería el viejo. Ese resultado se lo divide a 2.500. Esa es la fórmula de variación y mediante esa técnica nunca se me olvidó. Hago los mismos cálculos, 4.200 menos 2.200 da 2.000 y 5.040 entre 2.200 da 2.840. Calculo la variación de la misma manera. Entonces voy a calcular ese GAF dividiendo el 33.6 entre ese 20% para que me dé 1.68. Y de la otra forma da 2.10. Existe un mayor apalancamiento financiero con el GAF propuesto. ¿Y eso qué significa? Con base en sus cálculos, la cantidad que los Chandra tienen disponibles después de pago de préstamos en su deuda actual se modifica 1.68% por cada punto porcentual de cambio en la cantidad que tendrá disponible para realizar los pagos de préstamos. Esto es considerablemente menos sensible y por lo tanto menos riesgoso que el cambio de 2.10 en la cantidad disponible después del pago de préstamos por cada uno. Por cada punto porcentual de cambio en la cantidad disponible para efectuar los pagos en los 500 adicionales en los pagos mensuales de deuda. Si bien los Chandra pueden solventar los pagos de préstamos adicionales, deben decidir si ante la variabilidad del ingreso de Ravi se sienten cómodos con el aumento del apalancamiento financiero y el riesgo. Entonces es una posición un poco más difícil este GAF propuesto. Bien, al igual que sucedió con el GAO, existe otra forma de pronto más directa para calcular el GAF al nivel de bases, a nivel de base Y. Una fórmula más directa para calcular el grado de apalancamiento financiero a un nivel base específico de Y se presenta en la ecuación 1.7, que es esta que estamos viendo, la cual emplea la notación de la tabla 1.6. Observe que el término 1 sobre 1 menos t del denominador convierte el dividendo de acciones preferentes después de impuestos en un monto antes de impuestos para que exista congruencia con los demás términos. Bueno, ya vamos a analizar los componentes de esta ecuación, pero nada más quiero que noten que esto no es un 1, esto es una I mayúscula, ¿sí? Hay dos unos acá que son constantes, pero esto es una I mayúscula. Ya vamos a ver cómo funciona. Bien, entonces se sustituye la Y, 10.000, esta I son 2.000, esta DP son dividendos dividendos preferentes, que eran los 600 por $4. La tasa impositiva, que es T, el 0.40, y entonces sustituyendo
Sustituyendo la ecuación vamos a tener que el GAF es igual 2.5. Entonces se observa en esta ecuación que ofrece un método más directo para calcular el grado de apalancamiento financiero que el método ilustrado usando la tabla 1.6 y la ecuación 1.6. Bien, y me faltaba indicarles que esta I son intereses que recuerdan eran el 10% de 20.000. Entonces de ahí ya, bueno, ya tenemos completas todas esas variables. Bien, y llegamos ya al apalancamiento total. Se define como el uso de los costos fijos, tanto operativos como financieros, para acrecentar los efectos de los cambios en las ventas sobre las ganancias por acción de la empresa. Por lo tanto, el apalancamiento total se considera como el efecto total de los costos fijos en la estructura operativa y financiera de la empresa. Y de igual manera vamos a ver un ejemplo. Cables Inc., una empresa fabricante de cables para computadoras, espera vender 20.000 unidades a $5 cada uno el próximo año y debe cumplir con las siguientes obligaciones: costos operativos variables de 2 por unidad, costos operativos fijos de 10.000, intereses de 20.000 y dividendos de acciones preferentes de 12.000. La empresa se encuentra en el nivel fiscal del 40% y tiene 5.000 acciones comunes en circulación. La tabla 1.1 presenta los niveles de las ganancias por acción relacionadas con las ventas esperadas de 20.000 unidades y con ventas de 30.000 unidades. Ya vamos a ver esa tabla. Bien, algunas personas prefieren hacerlo así propiamente en el estado de resultados, que también tiene mucho sentido, pero a veces es como más complejo. Ya cada uno decide si quiere hacer las operaciones por separado o bien lo hace de esa forma. Voy a hacerlo un poquito más grande para que lo puedan ver mejor. Bien, vamos a ver. Entonces, vamos a tener las unidades que ya nos lo están dando en el enunciado, que son 20.000 y 30.000. Ahí hay una variación del 50%. En el caso de los ingresos por ventas, es simplemente las unidades vendidas por el precio. Entonces aquí sería 20.000 por 5 y 30.000 por 5. El enunciado también nos dice que los costos operativos variables son de $2. Lo que hacemos sencillamente es multiplicar las ventas por precisamente los $2 que corresponden a los costos variables unitarios. Y eso nos da 40.000 y 60.000 respectivamente. Los costos operativos fijos están dados, son de $10.000. Eso al ser fijos no van a variar, lo vamos a reflejar en los dos escenarios. Y vamos a tener que precisamente vamos a tener utilidades antes de intereses e impuestos, que es un subtotal, 100 menos 40 menos 10 y 150 menos 60 menos 10. Entonces vamos a tener 50 y 80 respectivamente. Vean que hay una variación del 60% en esas Y. Ya tendríamos, eso representa ¿qué? Eso representa precisamente uno de los datos que vamos a utilizar, que simple y sencillamente ya lo vamos a transferir hacia otra parte. Bueno, y representa también la parte del GAO, ¿cierto? Bien, vamos a el tema de los intereses, ¿sí? Vamos a calcular que también ya están dados, son $20.000 de intereses. Y vamos a calcular la utilidad neta antes de impuestos, que serían los 50.000 menos los 20.000 da 30 y los 80 menos los 20 da precisamente 60. A esos montos les calculamos el 40% y ya tenemos los impuestos. Y 30 menos 12 da 18 y 60 menos 24, 36, que eso es la utilidad neta después de impuestos. También ya tenemos el dato de los dividendos de acciones preferentes. Y ese dato está dado en el enunciado.
las ganancias disponibles para accionistas, simple y sencillamente, a 18.000 le resto 12.000 y eso me va a dar 6.000, y a 36 le resto 12.000 y va a dar 24, los 24 que aquí se reflejan. Vamos a calcular las acciones por acción, en donde ya sabemos, este 6.000 y este 24 corresponden a las acciones disponibles para los accionistas comunes, y los 5.000 son las acciones comunes disponibles o las que están en poder de los accionistas. De acuerdo, vamos a tener una ganancia por acción en el primer caso de 1.2 y en el segundo de 4.8. Entre ambas hay una variación del 300%. Eso en las ganancias por acción. ¿Qué vamos a hacer ahora? Simple y sencillamente vamos a transferir esos datos. El 60% que está acá de las utilidades antes de impuestos entre el 50% de la variación entre las ventas. Eso nos va a dar un GAO del 1.2, ¿sí? Y de igual manera vamos a calcular el GAF, que vamos a traernos el 300% de la variación o que están dando directamente las ganancias por acción, y la variación de las utilidades antes de intereses e impuestos. Vean que estamos calculando esto a puras variaciones. El GAF nos va a dar 5.0 específicamente. Y ahora vamos a calcular el GAT, que simplemente tomo los 300 que están aquí abajo, ya se los había mostrado, de las ganancias por acción, y eso lo voy a dividir entre la variación de las ventas, que son 50%. Eso va a dar un GAT del 6.0, y como todos los datos son mayores que 1, entonces es claro que existen efectivamente los diferentes grados de apalancamiento. Entonces la tabla ilustra que debido al incremento del 50% en las ventas, de pasar de 20 a 30, la empresa experimentaría un aumento del 300% en las ganancias por acciones, pasando de 1.20 a 4.80. Y aunque no se muestra en la tabla, una disminución del 50% en las ventas produciría de manera contraria una disminución del 300% en las ganancias por acción. La naturaleza lineal de la relación del apalancamiento explica el hecho de que los cambios en las ventas de igual magnitud en direcciones opuestas provocan cambios en la GPA de igual magnitud en la dirección correspondiente. Ahora debería ser evidente que siempre que una empresa tiene costos fijos, operativos o financieros, en su estructura existe apalancamiento total. También existe una manera simple o más simple de sacarlo. Por eso les decía, si de igual manera quieren hacerlo directamente de todo el estado de resultados, pueden hacerlo. Pero bueno, hay otra manera. El grado de apalancamiento total es una medida numérica del apalancamiento total de la empresa. Y la siguiente ecuación presenta un método para obtenerlo. ¿Cuál es? El cambio porcentual de GPA dividido entre el cambio porcentual de las ventas. Siempre que el cambio porcentual en la GPA derivado de un cambio porcentual específico en las ventas es mayor que este último, existe un apalancamiento total. Esto significa que siempre que el GAT es mayor que 1, existe apalancamiento total. Y bien, sacándolo del ejemplo, tenemos que 300 entre 50 da el mismo 6 que habíamos sacado arriba, y como este resultado es mayor que 1, existe apalancamiento total. Cuanto más alto es el valor, mayor es el apalancamiento. Dice que una fórmula más directa para calcular el grado de apalancamiento total a un nivel base de ventas específico, o Q, es la ecuación 1.9, la cual usa la misma notación que se presentó anteriormente. Entonces, vean que es igual otro ejemplo. Vamos a ver, casi entra completica. Dice que el GAT a nivel de base de ventas tenemos igual, nuevamente hago la aclaración, este es el I de intereses, no es un 1, ¿sí? Aquí sí hay dos unos de constantes de la fórmula. ¿Cómo sustituimos eso? Se sustituye Q 2000 P 5
CV2, CF 10.000 y 20.000, DP 12.000 y la tasa impositiva T del 40%. Si sustituimos eso en la ecuación, vean que llegamos exactamente a lo mismo y no hubo necesidad de hacer todo el estado de resultados. Es evidente que la fórmula usada en la ecuación 1.9 ofrece un método más directo para calcular el grado de apalancamiento total que el método ilustrado usando la tabla 1.7 y la ecuación 1.8. Usted decide cuál de las dos formas le es más conveniente, le es más sencilla, le es más fácil. Y ya finalizando el video y la materia correspondiente, apalancamiento operativo y apalancamiento y punto de equilibrio, que incluye operativo, financiero y total, dice que el apalancamiento total refleja el efecto combinado del apalancamiento operativo y financiero de la empresa. Un apalancamiento operativo alto y un apalancamiento financiero alto provocan un apalancamiento total alto. Lo opuesto también es cierto. La relación entre el apalancamiento operativo y el financiero es multiplicativa más que aditiva, y ya lo vamos a ver en la siguiente fórmula. La relación entre el grado de apalancamiento GAF está dada por la ecuación 1.10. Es más, aquí no es GAF, es GAT, ¿de acuerdo? Entonces voy a hacer acá para que no se nos olvide. ¿Sí? Y ahora sí quedó bien. Entonces, ¿qué significa eso? Que el GAT también es el GAO por el GAF, ¿de acuerdo? Entonces lo vamos a ver en este ejemplo. Si se sustituyen los valores calculados para el GAO y el GAF presentados en el lado derecho de la tabla 1.7 en la ecuación 1.10, se obtiene que el GAT es 1.2 por 5.0. Eso da precisamente 6. El grado resultante del apalancamiento total es el mismo valor que se calculó de manera directa en los ejemplos anteriores. Y con esto ya hemos terminado lo correspondiente a apalancamiento y punto de equilibrio. Si tienen alguna duda me pueden escribir. Si necesitan el documento, sin problema se los puedo remitir para que también lo tengan. En todo caso, es un gusto hablar con ustedes, generar estos espacios de aprendizaje y ojalá nos veamos y nos escuchemos pronto.